El sueño de toda potencia mundial, bueno, y esto hay que decirlo así sin anestesia, no es tener el mejor sistema de salud del planeta, no es acabar con la pobreza, mucho menos educar a su pueblo. No, el verdadero sueño de toda potencia, pues, es tener las armas más poderosas del mundo, el misil más rápido, el dron más preciso, la flota más moderna. Pero ¿qué pasa cuando descubres que la máquina encargada de crear ese poder está oxidada por dentro? ¿Qué pasa cuando el Pentágono, el departamento militar más costoso del planeta, se convierte en su propio enemigo? Cuando para comprar una simple pistola, pues demora lo mismo que criar a un soldado desde que nace hasta que se enlista. Cuando tienes generales aferrados ahí a tecnología de la Guerra Fría, un Congreso metiendo juguetes que nadie pidió y una burocracia tan grande que hasta para mover un papel necesitas autorización del papel. Bueno, pasa lo que estamos viendo hoy en Estados Unidos y aquí es donde, bueno, yo navegando ahí por internet, como siempre, me encuentro esta joya de artículo del New York Times, uno de esos que te deja frío, explicando exactamente por qué el ejército más poderoso del mundo está teniendo problemas para comprar y usar las armas del futuro. Ahora, no nos vamos a quedar solamente con lo que escribió el Times, sino que vamos a ir más al fondo del asunto. Así que bueno, siéntense, tómense un cafecito porque hoy vamos a desempacar el corazón podrido del Pentágono. ¿Cómo el Congreso lo empeora? ¿Cómo Donald Trump supuestamente intenta arreglarlo? ¿Y por qué todo esto muestra algo mucho más grande? Que un imperio puede tener todo el dinero del mundo, pero si su burocracia es un monstruo, ese imperio está en peligro. Bueno, vamos a meternos de lleno. Yo sé que esto suena a chiste, pero pues no lo es. En 2011, según el Times, hace más de una década, investigaron ellos, el ejército de Estados Unidos decidió algo extremadamente básico, comprar una pistola nueva para sus soldados. Un arma simple, un reemplazo, nada del otro mundo. Bueno, y aquí es donde arranca la novela. Porque en cualquier país, pues eso sería simplemente comparar modelos, escoger uno, comprarlo y entregárselo al soldado. Pero en Estados Unidos, en el Pentágono, esto se convirtió en la odisea burocrática perfecta. Para empezar, el proceso incluyó una lista de especificaciones técnicas de 350 páginas, sí, 350 páginas para comprar una pistola, o sea, ni para comprar un avión hacen tantas exigencias. Después vinieron los años de pruebas, los comités, las apelaciones, las empresas peleándose ahí en el Capitolio, los contratos, las demandas, los cambios de requisito, o sea, todo un desfile militar, pero de papeles. Y aquí viene, bueno, el dato que te deja frío. El Pentágono no completará la entrega de esas pistolas hasta 2027. Piénsalo así. En el tiempo que tardaron en comprar una pistola, pudieron haber criado a un bebé, enviado a ese niño al colegio y verlo alistarse para el ejército. O sea, literal. El artículo lo dice clarito, 16 años. Entre decidir comprar un arma básica y que el soldado finalmente la reciba. Y ahora viene la pregunta, una pregunta inevitable. Si un imperio tarda más de una década en comprar una simple pistola, o sea, ¿cómo carajos van a desarrollar las armas del futuro? ¿Cómo van a competir contra países que fabrican drones en semanas? ¿Cómo vas a reaccionar a conflictos modernos que cambian cada mes? La respuesta es simple. No puede. No con esta estructura, tal vez con otra sí. O sea, no con esta burocracia. Y esa es la tragedia. No estamos hablando de un trámite lento, estamos hablando de un síntoma profundo, de una enfermedad crónica dentro del Pentágono. Este caso de la pistola, pues, es solamente el prólogo. Porque si así funcionan con lo pequeño, espérate a ver cómo funciona el monstruo con lo grande. Bueno, si lo de la pistolita ya te pareció absurdo, prepárate porque eso es apenas la puerta de entrada a la fortaleza dorada que hoy es el Pentágono. Y le digo fortaleza dorada no porque sea un símbolo de poder, sino porque es un castillo blindado, blindado por dentro, lleno de procesos, comités, papeleo, rangos, permisos, culturas internas y círculos de poder que funcionan más lento que piropo de tartamudo. Miren, según el artículo del New York Times, y esto es textual, el Departamento de Defensa ha construido una estructura lenta, derrochadora y anclada en el pasado. Claro, uno pensaría que un ejército moderno debería estar liderado por ingenieros, expertos en ciberseguridad, gente obsesionada con inteligencia artificial, drones, guerra electrónica, pero no. La cúpula está dominada por pilotos, capitanes,
comandantes formados en la vieja escuela, gente que ve un dron barato y dice, "Mira, eso no es serio", pero ve un tanque de 40 años y hace fiesta. Miren, es como si Apple estuviera dirigida por gente que todavía cree que lo mejor del iPhone es el puerto este de los audífonos. Eso ya desapareció. Y ojo a esto. Miren, este sistema está tan aislado de la innovación real que los sectores más modernos de la economía estadounidense ni siquiera pueden trabajar con el Pentágono. Porque entrar al sistema de adquisiciones implica navegar más de 2.000 páginas del Reglamento Federal de Adquisiciones. O sea, 2.000 páginas. Ni toda la saga de Harry Potter completa llega a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que solamente los 5 contratistas gigantes, Lockheed, Raytheon, Northrop, Boeing, General Dynamics, tienen el músculo legal y político para moverse dentro de ese laberinto. Y ellos no tienen incentivo para innovar. Su incentivo es cobrar caro y mantener el monopolio. Mientras tanto, las startups, que podrían fabricar drones 5 veces más baratos y 10 veces más rápido incluso, ni siquiera pueden competir porque el sistema no está diseñado para ellas. Y súmale esto. Los oficiales que ascienden a posiciones altas, según un estudio de Rand, son reacios al riesgo. Escogen a otros que como ellos pues piensan igual, ven la guerra igual, ven el gasto igual. Así se perpetúa una estructura donde nadie quiere cambiar nada. Porque todos fueron formados para mantener el mismo juguete viejo funcionando. Y aquí viene la cereza del pastel. El Pentágono controla el 82% de todos los activos físicos del gobierno, administra a más de 3 millones de personas, tiene el presupuesto militar más grande del planeta y aún así pues funciona como un ministerio del siglo pasado. Porque la fortaleza dorada no está diseñada para ganar guerras del futuro, está diseñada para protegerse a sí misma. Y ese es el peligro real en el que están cayendo. Cuando un imperio empieza a perder la capacidad de adaptarse, cuando la burocracia es más fuerte que la misma innovación, y cuando los líderes protegen a sus tradiciones más que a sus soldados, bueno, el declive empieza. Ahora, bueno, ahora si pensabas que el Pentágono era complicado, esperen a ver ustedes el Congreso, porque bueno, aquí el New York Times te lo dice sin rodeos. El problema empieza en el Capitolio. Y tienen toda la razón. Miren, imagina que eres un mecánico y alguien te pide arreglar tu carro o tu coche, como lo dicen en otros países, pero ese alguien insiste en instalar piezas que no sirven para nada. O sea, agregar accesorios que nadie necesita, meterle llanta de otra marca porque, bueno, eso le conviene a su estado y luego te exige que el carro funcione perfecto. Bueno, eso es exactamente lo que hace el Congreso con el Pentágono. Vamos con los ejemplos que el New York Times documenta porque, bueno, aquí está la carnita. Meten compras que nadie pidió. El presupuesto de defensa para el año 2026 viene lleno de cosas que el Pentágono no solicitó, pero que el Congreso mete como si fueran regalitos de Navidad. Más de 300 millones para modernizar Humvees viejos, 240 millones para drones Grey Eagle, que el ejército calificó como obsoletos, 360 millones para helicópteros Apache, que tampoco pidieron. O sea, es como si fueras al supermercado, bueno, pides arroz y pides leche y el cajero decide agregarte 14 kilos de salchicha porque su primo trabaja en la empresa que fabrica las salchichas. Algo similar. El total de la fiesta, 52 mil millones en cosas inútiles. 52 mil millones de dólares añadidos por el Congreso a la lista de deseos del Pentágono. No por estrategia, no por seguridad nacional, sino para darle contratos a empresas de sus estados y quedar bien con los votantes para decirles, hermano, vota por mí, mira que yo estoy haciendo mucho por tu pueblo, por el estado. Amigos, con esa plata podrían financiar la educación universitaria de todo su estado o de medio país. Bueno, y cuando deberían gastar, no gastan. Miren, durante los últimos 15 años el Congreso ha aprobado el presupuesto militar con meses de retraso una y otra vez. ¿Y qué pasa cuando tú apruebas el presupuesto tarde? Los planificadores del Pentágono pues no pueden invertir, los contratos se estancan, los programas nuevos se retrasan, la innovación se congela. Es literalmente como intentar correr una maratón pero con los zapatos amarrados entre sí. ¿Y la auditoría? Bueno, buena suerte a eso, porque el Pentágono es la única agencia federal grande que jamás ha recibido un informe favorable de las auditorías externas. Han fallado 7 veces. 7 veces seguidas han fallado. Cuando los auditores logran, pues, como seguir el rastro del dinero, que ya es un milagro, bueno, lo que encuentran es peor.
Bases militares que debían cerrarse hace más de 10 años, siguen operando, no tienen un sistema funcional para rastrear repuestos. En 2021 presupuestaron $1.000 millones de más solamente en piezas. O sea, así es imposible. Ahora, el Congreso no supervisa, le tira gasolina al fuego. Entre los sobrecostos, las compras absurdas y los retrasos eternos, el Congreso no solamente falla en controlar el dinero, es el principal responsable de la disfunción, porque cada congresista pues piensa en su distrito, piensa en su futuro. Si consigo que fabriquen este helicóptero acá, me reeligen. Si apruebo fondos para esta base inútil, mi estado gana empleos. La seguridad nacional, eso lo vemos después, dice el congresista. En conclusión, el Pentágono es un monstruo burocrático, sí, pero el Congreso es el que lo alimenta. Los militares piden un sistema para el futuro y el Congreso, bueno, les manda juguetes del pasado. Estados Unidos quiere prepararse para la guerra del siglo XXI, pero su Congreso está atrapado en la política del siglo XX. Miren, esta imagen que ustedes están viendo en pantalla es básicamente la radiografía del caos político en Estados Unidos durante más de una década. Cada cuadrito representa un pedacito del año fiscal y lo que está en gris, pues es el tiempo en que el Pentágono sí tuvo un presupuesto aprobado. Lo que está en blanco con borde rojo, pues es el tiempo en que no tuvo presupuesto. Y fíjate ahí en el patrón. Desde 2011 hasta el 2025, casi todos los años el Pentágono, bueno, pasa meses sin presupuesto aprobado, así de simple. Bueno, y lo que podemos ver ahí también es que durante 14 años seguidos el ejército, ya lo dijo, ya. Bueno, y lo que también vemos aquí es que durante 14 años seguidos el ejército más costoso del mundo pasó meses enteros operando sin un presupuesto formal. A veces 2 meses, a veces 4 meses, a veces medio año. En 2017 fue casi todo el año y 2025, bueno, 2025 aparece completamente vacío. Cero presupuesto aprobado en el momento de hacer este video. ¿Y qué significa eso en lenguaje simple? Significa que el Pentágono está paralizado, trabajando a ciegas, sin saber cuánto puede gastar, qué puede comprar, qué programa puede continuar o detener. Es como si le dijeras a una empresa con 3 millones de empleados, bueno, trabajen, pero no sabemos cuánto dinero hay. Ya después les contamos. Así no se puede planear un ejército moderno. Así no se puede competir con potencias que sí tienen continuidad, que sí toman decisiones a tiempo. Miren, esta gráfica demuestra que el problema no solamente es burocracia interna, es el Congreso creando crisis todos los años, obligando al Pentágono a improvisar en vez de planificar. Ya saben, sin presupuesto pues no hay innovación, amigos. Sin presupuesto no hay modernización. Sin presupuesto estás frito, estás viviendo del día a día. Y así pues ningún imperio puede mantenerse fuerte. Ahora hablemos de la cultura del statu quo, que es bien interesante, que cuesta miles de millones. El New York Times lo explica clarísimo. Todo ese dinero, toda esa estructura, todos esos procesos en el Pentágono están diseñados para fortalecer lo viejo y bloquear lo nuevo. Es una mentalidad de museo militar. Si ya lo hemos usado por 40 años, pues usémoslo 40 años más. Mire, ese sistema produce decisiones absurdas, como por ejemplo pagarle a Lockheed Martin $43 millones para modificar helicópteros Black Hawk diseñados en la era de Vietnam para que lancen drones. Miren, eso es como pagar, no sé, $10.000 para convertir un Renault 4 en un Tesla. Así funciona el Pentágono. Modernizar lo viejo, porque es lo que entienden los generales mientras ignoran tecnologías nuevas, baratas y eficientes, creadas por startups que jamás pueden entrar al sistema. Aquí viene lo más grave. Según el artículo, más del 80% de los generales y almirantes de 4 estrellas, bueno, que se retiraron entre el 2018 y 2023, terminaron trabajando, adivinen dónde, en la industria de defensa. Así que si el que decide qué armas comprar sabe que cuando se retire lo va a contratar la misma empresa a la que él le firmó contratos multimillonarios, bueno, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Sencillo, el ciclo. El general aprueba enormes contratos. La empresa queda agradecida. El general se retira. La empresa lo contrata como asesor, consultor o miembro de junta por millones. Y así sigue el ciclo y mientras tanto, bueno, el país sigue comprando armas inútiles, manteniendo bases obsoletas y gastando miles de millones en sistemas que no sirven para nada, no sirven para ganar la próxima guerra. Esto ya no es gestión fallida, esto es un sistema cerrado que se alimenta a sí mismo. Bueno, para cerrar ya este video, quiero que miremos las dos imágenes que juntas explican mejor que cualquier discurso dónde está parado Estados Unidos hoy.
Bueno, la primera es esta, la deuda nacional en tiempo real, más de $112.000 por cada persona que vive en Estados Unidos. Es decir, si cada persona quisiera ayudar a pagar la deuda, tendría que reunir $112.000. Es una cifra tan grande que ya dejó de ser un número, se convirtió en una sombra que crece cada segundo, que se alimenta de todo lo que hablamos hoy. La burocracia del Pentágono, los gastos inútiles, las compras infladas, los programas duplicados, los errores contables y la incapacidad de reformar un sistema que quema dinero más rápido de lo que el país es capaz de producirlo. Ahora miren la segunda imagen, el ranking mundial de gasto militar. Estados Unidos gasta casi $1 billón al año en defensa, más que China, más que Rusia, Alemania e India combinados. Es un gasto gigantesco, es un gasto brutal, descomunal, pero que no necesariamente se traduce en un ejército más moderno o eficiente. Y eso es justamente lo que revelamos hoy. El problema no es cuánto gastan, sino cómo lo gastan. Porque cuando tienes un presupuesto casi ilimitado, pero estás atrapado en una burocracia que no compra armas a tiempo, que se aferra a tecnologías viejas y que premia a los contratistas en vez de premiar a la innovación y que convierte cada reforma en una guerra política, bueno, entonces ese gasto deja de ser una inversión y se convierte en un lastre. Y ese lastre es la deuda. La deuda que ves aquí, creciendo en tiempo real. La deuda que algún día va a cobrar factura. La deuda que explica por qué este país está más dividido que nunca. Porque mientras la gente común paga impuestos, el sistema que más dinero consume es justamente el sistema que peor funciona. Un imperio no cae cuando se queda sin enemigos externos, sino cuando su propio peso interno empieza a hundirlo. Si te gustó este análisis del artículo del New York Times, bueno, te voy a dejar ahí en la descripción la liga del artículo para que vayas y lo veas completo si lo quieres volver a leer. Nos vemos en el próximo video de La Jugada Política, ya sabes, si te gustó el contenido, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta pronto.